inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y de desenfreno. Fariseos ciegos, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Palabra del Señor. Claramente Jesús aparece no soportando las apariencias ni las máscaras con que se oculta de manera hipócrita la voracidad que hay en el corazón de quienes detentan el poder en su tiempo. Quedan al descubierto sus falacias y sus mentiras, sus corrupciones y la expresión "ay de ustedes". Así los escribas y fariseos se constituyen en la mirada de Jesús en farsantes de las cosas de Dios y buscan hacerse fuertes desde el lugar donde están parados. Jesús les advierte que ese modo de ser no ayuda para nada a transparentar el verdadero rostro de Dios. De ahí viene la crítica y la confrontación. No se presenta de la mejor forma el rostro de Dios, sino en lo simple, lo sencillo, en lo auténtico. Allí es donde somos invitados también nosotros a desenmascarar nuestros temores, nuestros miedos, nuestras falacias, para transparentar de una manera más clara el rostro del Dios viviente. Se podría decir que en el mundo de escribas, fariseos, legalistas, en la imagen ocultan lo que son, en la apariencia ocultan lo que son. Hay, como diría el Papa Francisco, autorreferencialidad, de modo que ni Dios mismo entra en esos esquemas tan cerrados. Al modo tal que se decía burlonamente de ellos en su época que la ley venía a ordenarlo también a Dios, de modo que todo estaba normado, incluso el mismo Dios tenía que responder a las pautas y a las normas con las que se establecía, entre comillas, el orden. Jesús va por el camino de la salida hacia los demás y el encuentro con los que en las periferias claman desde sus dolores para que Dios sea justo y responda a su pueblo que busca caminos de liberación. Y allí somos invitados también nosotros a salir de nuestros esquemas autorreferenciales eclesiásticos para encontrarnos con la verdad de un pueblo que busca y espera el consuelo, la paz, la fuerza, la alegría que brota del Evangelio del que tienen hambre y sed. Y allí queremos en esta mañana reubicarnos, reorientar nuestros esfuerzos, salir de esa fuerza centrípeta que nos lleva hacia el centro de nosotros mismos como institución y en lo personal, para salir hacia el encuentro de los que verdaderamente necesitan del Evangelio. Soltar las fuerzas evangélicas del mensaje de buena noticia que trae Jesús, liberarlo para que sean muchos los que disfruten de este buen Dios que viene a nuestro encuentro.
Cuando fueron las congregaciones en tiempo de la elección del sucesor de Pedro después de la renuncia de Benedicto XVI, el que era en su momento el cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, decía: yo veo a Jesús tocando la puerta, pero no desde fuera, desde dentro, para que lo dejemos salir. Y tal vez sea eso también lo que pasa en el corazón de muchos de nosotros y de nuestras instituciones, de nuestros organismos eclesiales, llamados a ponernos más al servicio, llamados a liberar verdaderamente las fuerzas que nos permitan ir con el Evangelio al encuentro de nuestros hermanos, los que más necesitan desde las periferias existenciales del mensaje de bondad de Jesús. Ahí brota la fuerza del Señor queriendo romper las cadenas que impiden que impiden a la casa del Padre, al lugar de oración, a que se abra y sea casa de todos y no de tantas restricciones. Hablando acerca de la autorreferencialidad, que en el fondo es lo que critica Jesús en el Evangelio, el Papa Francisco tiene expresiones muy claras respecto de esto en Evangelii Gaudium 93 y 97, o al 97. La mundaneidad espiritual, dice Francisco, que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad e incluso del amor a la Iglesia, es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos, dice el Papa Francisco. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? Juan 5:44. Es un modo sutil, la mundanidad espiritual, de buscar sus propios intereses y no los de Cristo Jesús, dice Filipenses 2:21. Toma muchas formas de acuerdo con el tipo de persona con los que estamos, en los que se va enquistando. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, la mundanidad no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera todo parece correcto, pero es falacia. Pero si invadiera la iglesia sería infinitamente más desastroso que cualquier otra mundanidad simplemente moral, dice Francisco. Esta mundaneidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Una, va a decir Francisco, es la fascinación que genera en nosotros, si no estamos atentos, el gnosticismo. Una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero, en definitiva, nosotros quedamos clausurados en la inmanencia de la propia razón o de los propios sentimientos, como una fe de bolsillo, podríamos decir. Como decíamos antes, donde Dios mismo está normado, según me convenga o no. No es que yo responda a lo que Dios me va pidiendo o me va sugiriendo o me va invitando a caminar. Más bien, Dios entra en mis esquemas, yo no en los esquemas de Dios o en la propuesta de Dios. Un Dios hecho a mi manera, a mi forma, a mi estilo. Siempre esto es un riesgo, sobre todo cuando hemos encontrado el camino y nos parece que hemos llegado a la meta. No, hemos encontrado el camino. La meta está por alcanzarse y para eso hay que seguir andando, no más. La otra es el neopelagianismo autorreferencial, va a decir el Papa, y prometeico, de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio de un tiempo que pasó, donde podríamos identificar eso con una eclesialidad de cristiandad, que todavía sigue con una cierta inercia
vigente en medio de nosotros. Es una supuesta seguridad doctrinal, social, disciplinaria, que da lugar a un elitismo narcisista, autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan energías en controlar, en tener todo bajo control. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. No son los otros ni Cristo lo que interesa. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico, donde en un caso está puesta en la razón que nos habilita, y en el mejor de los casos, sino en los sentimientos, en el sujeto, en nosotros. En otro caso está puesto en la voluntad. En el segundo caso, en la voluntad, como que todo se puede según uno quiere, se lo proponga, sin entender si eso que uno quiere y se propone tiene que ver con lo que Dios quiere y sugiere. Aquí es donde Jesús está entrando con el Evangelio de hoy a romper lo que está allí enclaustrado, encapsulado, para sacarnos hacia donde nos espera la tarea de llevar la buena noticia a los que más lo necesitan. Necesitamos este camino juntos, ¿no? De ir hacia donde nos envía el Señor con la fuerza propia que tiene la vida del Espíritu en nosotros, dejándonos alcanzar por su mirada, mirándolo a Él, sabiendo que cuando nos mira se encuentra en nosotros mismos lo que Él anhela y desea, que es que seamos suyos y le pertenezcamos. Y entonces cuando lo miramos también nos encontramos en Él. Si Él se encuentra en nosotros, mirando y contemplándonos, ¿cómo no encontrarnos en Él? Si lo buscamos, seguramente lo hallamos, no muy lejos de nosotros. Particularmente está allí, en los más sencillos, en los más pobres, en los más humildes, en los más postergados, en los más olvidados, en los sin techo, en los de la calle, muy especialmente. Allí está nuestro Señor. Te comparto la alegría que tenemos en estos días, en nuestra pequeña obra Madre Teresa de Calcuta en la Iglesia Catedral de Córdoba. Vos también podrás compartirnos qué va pasando en tus periferias, ¿no?, existenciales. La verdad, el amor, la ternura con la que los voluntarios van preparando todo y cada uno de los gestos de sencillo abrazo a ellos, y el amor que recibimos de ellos en agradecimiento, en bendiciones, en medio de sus postergaciones. Es mucho más lo que queremos hacer, vamos pasito a paso, pero realmente mi testimonio es que, al menos de uno de los lugares donde me toca, además de todas las obras que la Obra de María lleva adelante, es maravilloso. ¿Cuántas obras de estas la Iglesia hace en todo el territorio de la República y en el mundo, ¿no? Como este es el camino, digamos, el camino a transitar. Ojalá podamos hacer muchas más de estas obras a favor de los que más lo necesitan. Más allá de mis cielos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.